Sí, esta es la con la que hablo. Ajá. Sí, aquí tiene el micrófono. Baje tanto la pila. Qué bonita es tu chira. Es de Kitty, ¿verdad? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la compro? La sí, parece una minimalista. Bien, en el lavado de músico y el trazado de la luz. ¿Cuánto le costó? Sí, sí. Le tomaré y describiré una foto. Oye, qué rápido se cambió. Qué rápido se cambió. Salió 8-1 y regresó 8-3.
los demás? Bueno, vamos a esperar 5 minutos más. Llegan sus compañeros. Ahora todos traen maletita bonita. Gracias. ¿Tuvieron tiempo de leer lo que les envié? No, los otros dos. Las dos lecturas. Pero sí era de esta, ¿no? Sí. Sí, no. Y yo. Sí, porque está desde el martes. Entonces lo pidieron.
Bueno, vamos a empezar. Saquen su hojita para su cuestionario de clase. Si hicieron su tarea, preguntaron a sus demás compañeras enfermeras cómo las evalúan. Niña, no quiso. También pudieron ver los links que les envié de las páginas para consultar cuando tuvieron. ¿Les sirvieron? ¿Ves aquí mi tarea? Algunas de ellas son plataformas libres, otras vieron que son de pago. Otras tienen mes de gratuidad. Ya si requieren más material, como les dije, yo no tengo problemas en subirles. Así sirve que voy vaciando mi carpeta de estudio de mi laptop. Ese PDF, creo que es el PDF azul al que se refiere, el de la franjita azul de arriba. Bueno, ese es de la Escuela Internacional de Enfermería, que también les mandé el link. La Sociedad Americana de Enfermería también. Y ustedes dos con carita de, ay, sí. Vamos a ver qué tanto estudiaron. Entonces, primera pregunta. ¿Sí escuchan los que están en línea? Sí, profesora. Ok. ¿Listos entonces para la primera pregunta? Medida aproximada del tubo digestivo. Segunda pregunta. Función principal del intestino delgado. Tercera pregunta. Músculos que intervienen en la masticación. Cuarta pregunta. ¿A qué se le conoce como masticación?
Quinta pregunta. Enzimas implicadas en la digestión. ¿Enzimas qué? Implicadas en la digestión. Siguiente pregunta. Proceso por el cual se retira la mayor parte de los líquidos del quimo. Proceso por el cual se retira la mayor cantidad de líquidos del quimo. Esa es más capciosa que otra cosa. El líquido del quimo. Siguiente pregunta. La mayor cantidad de líquido del quimo. Estímulo principal para la segregación del jugo pancreático. Maestra, buenos días. Esa sería la pregunta 7. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí. Estímulo principal para la segregación del jugo pancreático. Pregunta 8. Partes del intestino delgado. Pregunta 9. ¿Dónde inicia el proceso de ingestión? Ingestión. Buenos días, profesora. ¿Me lo podría repetir de nuevo, por favor? Sí. ¿Dónde inicia el proceso de ingestión? Última pregunta. Porciones del esófago. Teóricamente esta ya se las saben todas como idea. Pásenle sus cuestionarios a sus compañeros que van llegando por WhatsApp, no sé, una foto. Doctora, perdón, ¿me podría repetir la última pregunta? Sí, porciones del esófago. Muchas gracias.
Todos los que están copiando al cuestionario. Súper, ¿qué es eso? Les quedan 2 minutos. Maestra, ¿me podía repetir la pregunta 6, por favor? 6. Sí. Estímulo principal para la segregación del jugo pancreático. Ok, gracias. Proceso por el cual se retira la mayor cantidad De líquido negro. Proceso por el cual se retira la mayor cantidad de líquido del quimo. Da-
Un minuto, chicos. Bueno, si pudieron revisar los dos PDF que les mandé desde el lunes en la noche, se pudieron dar cuenta que de esos PDFs, 3 de las 10 preguntas, en la presentación 2 de las 10 preguntas, y el resto es, pues, 2 eran por obviedad, no
nos quedan 7, ¿no? Faltan 3. 3 era para que ustedes realmente vieran esto. ¿Cuál es la medida aproximada del sistema gastrointestinal o tubo digestivo, señores? 11 metros. Depende de la estatura y de la complexión humana. Pero, en sí, si ustedes investigaron más y recuerdan nuestro sistema anatómico, la medida estándar del tubo digestivo va desde los 11 hasta los 18 metros. En una persona de 1,86 m a 1,90 m, el intestino mide alrededor de 14,4 metros. Entonces, iniciamos con los nombres. El sistema gastrointestinal realmente, ¿qué es? No es otra cosa que un tubo de musculatura lisa que en unas partes se elonga y en otras se pliega. Tiene dos, ¿cómo diría alguien? 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. Es decir, uno por donde entran los alimentos, en donde nosotros iniciamos el proceso de ingestión, es decir, ingerir alimentos. Iniciamos entonces por la boca. Entonces, el sistema gastrointestinal, aparte de tener este tubo grande, que en algunas partes se elonga y en otras partes se pliega, tiene lo que conocemos como glándulas accesorias. Las glándulas accesorias son páncreas, evidentemente, nuestra vesícula biliar y las glándulas salivales. El hígado también es un órgano y también funciona como una glándula accesoria del sistema gastrointestinal. Entonces, si nosotros vamos a iniciar por la boca, vamos a iniciar entonces por la cavidad bucal. La cavidad bucal está compuesta entonces por dientes, lengua, glándulas salivales y todo lo que comprende la boca. Entonces, vamos a iniciar por lo más importante, los límites. Anteriormente la boca, o la cavidad bucal, tiene como referencia anatómica a los labios. Luego, como límite superior tenemos al paladar. El paladar lo podemos, por así decirlo, un paladar anterior, un paladar medio y un paladar posterior, donde se encuentra esta cosita. A eso se le conoce como oído. Luego, en el límite inferior, si se dan cuenta, está el piso de la boca, es decir, la lengua, y luego las orejas. Lateralmente, los carrillos o las mejillas, como ustedes gusten llamarlos, y el contenido principal es lengua, dientes y las glándulas salivales. Entonces, ¿para qué nos sirve esta porción? Esta porción del sistema gastrointestinal. Bueno, la función principal de la boca es la masticación. ¿Y qué es la masticación? No es otra cosa que el triturado o la disminución, o como le decía mi profesor, el machacado de los alimentos. ¿Para qué? Para hacer más fácil su ingestión. Entonces, una vez que pasan por el proceso de masticación, empieza la deglución. La deglución, si ustedes, no sé si alguna vez sus abuelitas les dijeron, no tragues, porque tragar es para los animales. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Porque bueno, el trabajo digestivo de los animales tiene... Dicen que ustedes pueden. Tiene la capacidad de expandirse. Y el de nosotros sí se expande, pero no lo suficiente para pasar el polvo. Por ahí va mi idea. Yo estoy segura de que sus abuelitas se lo dijeron alguna vez a alguno de ustedes. Gogote. ¿Alguien reconoce la palabra gogote? Gogote. Ah, no era gogote. Ajá. Bueno, deglutir es el proceso del paso del alimento desde la boca hacia abajo. ¿Ok? Por un movimiento de peristalsis. Hay una gran diferencia en los animales, sí. Los animales expanden y expanden desde arriba, como diría alguien. Sueltan el alimento para que caiga. Nosotros lo que hacemos es protuir. Lo movilizamos por medio de proteger contracciones a las que se les conoce como peristalsis. ¿Ok? Pero hasta eso no hay Ajá, como las vacas que tienen 4 estómagos. Entonces, sí, 4 estómagos. Y entonces, por eso en las vacas se conoce el término de rumiación.
mastica, mastica, lo pasa por uno. Regresa, mastica, mastica, lo pasa por otro. Mastica, mastica, lo pasa por otro. Ella, maravillosa. Bueno, entonces vamos a empezar. La boca tiene entonces en su contenido la lengua. ¿Qué es la lengua? Otro músculo. Un músculo altamente móvil. Es el músculo con mayor movilidad que ustedes puedan encontrar después de los músculos de los ojos. ¿Ok? Entonces, lo podemos dividir también en porciones, exactamente en tercios. Tenemos 2 tercios anteriores y un tercio posterior. En esta, la lengua también se puede dividir de acuerdo al número o al tipo de papilas gustativas. Recordemos que la lengua también es un órgano sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque capta información envía al cerebro y ahí inicia el proceso, todo el proceso gastrointestinal. Inicia primero vemos comida, salivamos. Comemos comida mientras la olemos. La saboreamos y manda mensaje. Ahí inicia el proceso. Todo el proceso gastrointestinal inicia viendo comida, comiendo comida, saboreando comida. ¿Ok? Por eso es ver, oler, saborear. Una vez que entra el alimento en contacto con la lengua, puede tener diferentes sabores. Esto ya es como que muy breviario con su cultural, pero tenemos dulce, salado, ácido y otro que es muy característico, amargo y umami. Umami es el término que se le da a toda comida de origen oriental, es decir, japonés, asiáticos, puros asiáticos. De hecho, el término umami viene del japonés y significa la palabra gustar, sabroso. Es lo que significa umami. Entonces, si alguna vez lo llegan a encontrar, umami significa eso. Y es el sabor que tienen todos los alimentos, como el sushi, como la salsa de soya. Si ustedes prueban salsa de soya, no pueden decir que es dulce, salada o agria. Simplemente dicen, pues es agridulce, pero ¿qué es agridulce? No. Bueno, entre sus funciones ya vimos que es la masticación. Los músculos de la masticación, eso los mencionó alguno de ustedes durante su exposición del anterior bloque. Bueno, ¿quién dice yo? Ajá. Ajá. Y uno que empieza con P pero termina con Igo o ideo. P y luego sigue una P y termina en oideo. Ajá. Macetero, temporal y pterigoideo. Y los dientes, que se encargan más de otra cosa que el proceso de triturado. Si nosotros recordamos, el proceso de dentición inicia a partir de los 8 meses. ¿Con qué diente? ¿Qué diente le sale primero a los bebés? Incisivos. Exacto. ¿Qué incisivo sale primero? Vamos de enfrente o del centro hacia los lados. Sale primero el incisivo central, luego los laterales y luego llegan los siguientes dientes, caninos, premolares y molares, hasta obtener un total de 32 piezas en nuestra edad adulta. Sí conocen los dientes de leche, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos dientes de leche tiene un niño? 12, 24. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son preguntas de cultura general. Sí, entre 20 y 24 dientes alrededor. Bueno, entonces, ya vimos que la ingestión es ingerir alimentos. Nosotros ya lo vimos, ya nos lo comimos. Luego sigue el proceso de masticación y deglución, que ya vimos que la masticación no es otra cosa que el proceso que hace que los alimentos pasen de una porción grande a una porción más pequeña. Es decir, el triturado de ellos. Luego la deglución, que es el paso desde la boca hacia el esófago. ¿Por medio de quién? De la deglución. Pero, ¿qué pasa en esta parte? La deglución tiene 2 fases, una oral y una faringea.
La oral es completamente voluntaria y la faringe es involuntaria. La oral es cuando nosotros cerramos. Ya masticamos y ya tenemos nuestro bolo alimenticio. Una vez que nosotros ya sentimos que está bien la comida, no sé si ustedes alguna vez se han pasado algo que no han masticado bien, se siente horrible, entonces uno trata de masticar lo más posible para que quede bien blandito el bolo. Bueno, una vez que eso pasa, nosotros, si se dan cuenta, la lengua siempre está recostada en donde. No. Cierra la boca. En el paladar. Una vez que nosotros estamos masticando, la lengua siempre permanece en donde. Así que, ¿dónde se queda la lengua? Abajo. Cuando nosotros cerramos la boca, la lengua hace contacto con el paladar y deja pasar el alimento que antes estaba ahí. Una vez que lo pasa, la epiglotis se cierra y deja pasar el alimento por el esófago, porque si no se cerrara la epiglotis, ¿qué pasaría? Nosotros pasaríamos el alimento por dónde, hacia dónde, a la tráquea, a los pulmones. De hecho, algo muy cercano a lo que nosotros conocemos como atragantamiento es cuando nosotros pasé mal, dicen, pasé del otro lado. Si les ha pasado que se te ahogas con un pepino y ahí estás. Bueno, cuando eso pasa también ocurre un daño en los pulmones. Ustedes dirán, bueno, ¿qué me puede pasar si me como un pedacito y pasa del otro lado? Bueno, hay lo que se conoce como bronquiectasia o bronquitis por alimentos, si ustedes lo pueden buscar. O cuando les da reflujo y pasa por el otro lado y ya les está dando un asma y una tos severa por neumonitis química. Entonces pasamos a la siguiente parte. El esófago es la siguiente parte hacia nuestro proceso de deglución. Tiene alrededor de 30 centímetros, alrededor porque depende del tamaño y la compostura de la persona, pero en sí lo que hace es pasar el alimento. ¿Por medio de qué? De movimientos de peristaltismo. Entonces, atraviesa el diafragma, lo atraviesa. Y si ustedes recordarán en sus exposiciones, ustedes me mencionaron dos tipos de esfínter. Un esfínter superior y un esfínter inferior. El esfínter superior hacia arriba, el esfínter inferior hacia abajo. Entonces, si nosotros recordamos, hay diferentes patologías que intervienen en estos esfínteres. Yo ya les había dicho. Una es el reflujo, que es la incompetencia del esfínter inferior. ¿Qué pasaría si es incompetente el esfínter esofágico superior? Exacto. Exacto, con nuestra saliva y nuestra carne. Eso pasa. Bueno, su función principal ya vimos que es empujar al bolo, tiene 4 capas, esto recuerden, ¿no? Porque durante todo el proceso de digestión tenemos mucosa, submucosa, muscular adventicia o como quieran llamarle senos, ¿ok? Entonces vamos a pasar al siguiente proceso, el estómago. Una vez que el bolo llega al esófago, luego pasa por un proceso de peristaltismo, se abre el esfínter esofágico inferior y deja pasar el contenido a esta porción del intestino que se elonga, porque se elonga, si se dan cuenta, el tubo digestivo inicia en el tubo, luego se elonga para formar el estómago. El estómago, a su vez, se divide, si se dieron cuenta, podemos dividirlo en 3 porciones o en 4. Un fondo, un cuerpo, un antro pilórico y pilón. O lo podemos dividir simplemente en fondo, cuerpo y antro. Ya está ahí. Tiene 2 tipos de curvatura, una curvatura manual. Una curvatura. Entonces, si se dan cuenta, es aquí donde inicia el verdadero proceso de... Nosotros ya masticamos, ya deglutimos. Bueno, primero ya ingerimos, ya masticamos, ya deglutimos. ¿Cuál es el siguiente proceso? Digestión, exacto. Ahí viene la pregunta. Ustedes pusieron en sus 3 enzimas de la digestión. Déjenme ver quién la puso bien. Esa era la pregunta que me iba a revelar quién de ustedes estudió más allá de lo que les envié. Nadie. Bueno,
Entonces, ¿qué enzimas están involucradas en el proceso de digestión? Son 3. No. Sí, empieza por ahí. Una empieza con eso. Yo sé que ustedes pueden. Uno empieza con G, gastrina. Otro empieza con secretina. Y otro empieza con C, colecistoquinina. Esas venían por ahí, si ustedes buscaban cuál es el proceso de digestión, bueno, colecistoquinina. Esa ya se las había dicho en el anterior bloque. Es la enzima responsable de la contracción de la vesícula biliar. Esa es una. La gastrina es el estímulo principal para la producción de ¿qué? Ustedes saben, está por aquí. Del ácido clorhídrico. Exacto. Luego, la secretina. ¿Quién da más? ¿Alguien sabe? Pero si su nombre dice secretina, entonces el estímulo para secretar. Jugo pancreático con bicarbonato. Bueno, el estímulo principal para la segregación del jugo pancreático es el paso del quimo hacia el torrente. Bueno, entonces vamos. El estómago tiene 4 tipos celulares principales. Yo sé que ustedes se lo saben. Uno es el que produce el ácido gástrico, propiamente dicho, las parietales, las principales, las células G y las mucosas. Las mucosas generan moco protector para nuestro estómago. Las parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Si alguien me dice ahorita que ese factor intrínseco tiene un punto sobre examen, no se van a levantar las manos. Se le está rompiendo el coco. Nadie sabe. No, bueno. Tiene algo que ver con vitaminas. Se los voy a dejar de tarea. Sí se los voy a dejar de tarea porque es importante que ustedes lo sepan. Tiene que ver con una pregunta por allá que alguien hizo una vez de anemia. Bueno, el siguiente es la pepsina. Si se pueden dar cuenta, estas glándulas, estas células que producen cada una sus secreciones, también se pueden dividir en cardiales, oxíticas o parietales y pilóricas, que si ustedes se dan cuenta, su nombre dice dónde están. Cardiales, oxíticas o parietales, así lo dicen, es decir, fondo y cuerpo. Y pilóricas, hay antro y espíritu. Y si ustedes van a esta pequeña listita, podrán encontrar, aquí tenemos nuestro ácido clorhídrico y nuestro intrínseco. Aquí tenemos las principales y las mucosas. Si se dan cuenta, del 75 al 80% de todas estas células se encuentran en el fondo y en el cuerpo. El 85, más o menos, sería 75 a 80. El 75% aproximadamente de todas estas células se encuentran en el fondo y en el cuerpo, y a su vez las vamos a dividir en mucosas principales, parietales, endocrinas y las células que producen moco. ¿Ok? Luego tenemos a las pilóricas, si se dan cuenta, aquí está la reiteración. Y aquí arriba están las productoras de moco y pepsinógeno. ¿Por qué son importantes? Uno es porque producen ácido clorhídrico, otro es porque producen moco y otro es porque segregan gastrina, que a su vez estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver. Hay una pregunta. El factor intrínseco. Es el que ayuda a absorber la vitamina B, o sea, Sí. Por eso tiene que ver con las anemias. ¿Qué es la vitamina B2?
No, pues no. ¿Me recuerda al final? Ok, entonces estos 4 tipos celulares ya vimos qué hacen. Ahora vamos a lo importante. Entonces, ¿cómo inicia la producción de ácido fluorhídrico? Bueno, vimos, olimos y comimos. Este estímulo primero hace que llegue hacia el esófago y luego cae hacia el estómago. Una vez que cae, si nosotros nos dimos cuenta, es la porción elongada de nuestro tubo digestivo. Cuando cae, nosotros esperaríamos que de pasar de ser una bolita chiquita, se expandiera para contener nuestro bolo alimenticio que posteriormente será un quimo. Entonces, cuando se expande, el revestimiento de nuestro estómago, cuando se expande, está inervado. ¿Por qué? Por el nervio vago. Este nervio vago manda una señal arriba y dice, tenemos alimento, ya tenemos comida, necesitamos digerir. Mándame una señal, pues. Y esta señal baja hacia abajo y produce que las células G produzcan gastrina. Y esta a su vez, ácido clorhídrico. Desde ahí inicia. Entonces, el estímulo principal realmente es que nosotros comamos. La digestión inicia cuando nosotros vemos, olemos y probamos. Luego, cuando se expande el estómago y envía su señal al nervio vago que dice ya hay comida, necesito ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿De ahí alguna duda? Bueno, entonces vamos a lo que sería la producción. Si se dan cuenta, ¿dónde está este hermoso esquemita? Alguien puso este esquemita en su anterior presentación. Tenemos aquí nuestro vasito, nuestro líquido intersticial, que nosotros ya lo conocemos. Recordemos que tenemos 2 tipos de líquido, uno intracelular y un líquido extracelular, y que a su vez se divide este extracelular. Líquido intersticial. Nuestra célula parietal, que ya quedamos, es la que produce. La acabamos de ver. ¿Qué produce? Ácido clorhídrico y exacto. Y del otro lado tenemos la luz o canal. Tiro por aquí la comida, se absorbe el agua y si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo proceso que ya habíamos tenido cuando nosotros vimos la producción de bicarbonato. ¿En dónde? Exacto, el pH. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra ácido carbónico, que se disocia por una anhidrasa carbónica en 2 porciones. Un bicarbonato que ya habíamos dicho que se reabsorbe, es decir, pasa a través del líquido intersticial hacia los vasos y va hacia dónde. ¿En dónde se reabsorbe? Eso ya lo habíamos visto. En los riñones. Y se intercambia por esta bomba, que es un transportador antiporte, es decir, uno entra y el otro sale, donde entra cloro. Aquí ya tenemos cloro. Ya se disoció esta bicarbonato y ion hidrógeno. Hidrógeno. Y aquí tenemos este cloro. Entonces, si se dan cuenta, este hidrógeno pasa a ser transportado nuevamente por una bomba. Esta bomba es muy importante. De protones, exacto. Y ustedes ya han visto en todas partes, inhibidor de la bomba de protones. ¿Sí o no? ¿Qué medicamento es un inhibidor de la bomba de protones? El omeprazol. Es decir, interviene en esta. Si se dan cuenta, también esta es una bomba en donde entra y sale. Aquí sale por la luz, el cloro, recibe al ion hidrógeno y voilà, tenemos ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros cancelamos esta bomba y nunca llega el ion hidrógeno, nunca producimos ácido clorhídrico. Aquí actúa el omeprazol. Entonces, ¿de aquí alguna duda? Si se dan cuenta que tenemos un observación, ahí está, muy bonita y todo. Todo este proceso entonces quedó claro. Ajá. ¿El BP es el bicarbonato o es el BP a que se refiere el BP?
¿Dónde sabe? En la molécula de la Bomba de protones. Antiporta. Ajá, no, antiporta. Este es otra. A ver, el transporte lo vimos muy brevemente porque es algo que no tienen que saber al 100%. Pero tenemos dos tipos de transporte. Ya vimos que es un activo y uno pasivo. El activo necesita energía, el pasivo no requiere, pero podemos nosotros tener un transporte cooperativo, en donde nosotros vayamos junto con otra cosita que gaste energía, pero nosotros no gastamos energía. O podemos ir de un lado a otro con gasto de energía. A esto se le llama antiporte. Cuando uno sale y el otro entra. Es decir, vamos en diferentes direcciones. Por eso es antiporte. Entonces, si se dan cuenta, esto viene muy resumido en la parte de acá. El agua del citoplasma se disocia a su vez en un hidrógeno y en el óxido. Luego pasa a transportarse por la bomba de protones, en la cual ya nosotros tenemos nuestro bloque. Esto es muy sintetizado lo que pasa. ¿De ahí alguna duda? Digo, lo van a tener para finalizar. Entonces, luego de que el bolo ya fue disociado, pasa a llamarse quimo. Este quimo a su vez pasa al intestino delgado. El intestino delgado, ya habíamos quedado que tiene 3 porciones. Un duodeno, un yeyuno y el líquido. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, el intestino delgado no es otra cosa que cuando el tubo inicia otra vez siendo un tubo, porque ya vimos que inició siendo un tubo, luego se elongó para formarnos el estómago. Luego vuelve a formarse el tubo y lo que hace es plegarse. Se pliega, se pliega, se pliega. ¿Por qué? Porque no todo podría caber en un solo lugar, en un lugar tan pequeñito. Estamos de acuerdo que 11 metros no se ven como 11 metros cuando nosotros lo hacemos, lo plegamos entre sí. Es alrededor de 4 a 7 metros lo que tiene de longitud. Esto se pliega en lo que conocemos como asas intestinales. ¿Ok? No. Yo no diga barbaridades, está como el paciente de antes. Es que soy gordito porque tengo huesos anchos y yo no sabía que un hueso se podría ensanchar a menos que estuviera. No. El abdomen se divide para su estudio en porciones. Podemos dividirlo en cuadrantes, en 4, o podemos dividirlo en 9 segmentos. Lo que usted pregunta es, ¿por qué entonces los gorditos es porque tienen? No. Tenemos aquí nuestra piel, luego de la piel que sigue. Bueno, eso es parte de la piel, ¿sí o no? Tenemos algo que se llama grasa. Tejido adiposo, exacto. No están gorditos porque estén más grandes o aparato gastrointestinal o su sistema gastrointestinal. Es porque después de la piel tienen un grosor así de tejido adiposo. Por eso están gorditos. Por eso, cuando ustedes ven una exploración médica y ponen abdomen globoso a expensas de tejido adiposo, la persona está gordita. Eso depende del tipo de metabolismo. ¿Cómo dirían? El metabolismo. Bueno. Y el tipo de comida que consuma. No es lo mismo comer un montón de cosas como vegetales, frutas y verduras a comer un montón de grasas saturadas o comer muchos carbohidratos. Es diferente el tipo de alimentación. Por ejemplo, hay una dieta que se llama dieta cetogénica, que es el consumo alto en lípidos y grasas. Pero no grasas de las que ustedes imaginan de carnitas, no. Grasas naturales. Tenía yo un compañero en la facultad que gracias a la dieta cetogénica bajó 9 kilos. Su dieta consistía en desayunar su vasito de aceite de oliva, que para mí, si ustedes prueban un vasito de aceite de oliva, les juro que en la vida quieren volver a probar esa madre. No está bueno.
desayunar eso, quedaba atascado, no comía nada hasta las 2 o 3 de la tarde, o sea, con eso resistía, pero de que te llene algo, digamos, llenado no estás, pero tiene su contenido calórico algo, y ya, pero está horrible. Pero vi un reportaje, es que, bueno, para las personas que quieren bajar de peso, el desayunar ligeramente con un plato de fruta, en vez de bajar de peso, sube por el azúcar Ahí les va un conocimiento sabido desde tiempos prehispánicos, pasado por las abuelas, que todos ignoramos, pero que tiene una base. Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, eso tiene un principio hormonal. Cuando nosotros despertamos, hay un pico elevado. Si ustedes, a ver, primera tarea, investigar qué es el factor intrínseco. Apúntenlo, porque las voy a dejar una a una. Segunda tarea. Primera tarea, factor intrínseco. Segunda tarea, investigar el pico de cortisol por las mañanas. Tiene un horario porque se segregan picos. Eso es importante, si pico de cortisol. Influencia en el sueño y en la alimentación. Y se van a dar cuenta de por qué debemos desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigos. ¿Cuál es el tipos de No, pico de cortisol. Sí, pico de cortisol. Y se van a dar cuenta que hay uno en la mañana, un corte en la tarde y un corte nocturno, es decir, y van a investigar influencia en el sueño, porque tiene una influencia en el sueño el cortisol, y otra en la alimentación. Entonces, eso tiene que ver la frasecita esa, muy potente. Bueno, entonces vamos a seguir. Una vez que el quimo pasa por la segunda porción del duodeno, que tiene importancia anatómica. ¿Por qué importancia anatómica? ¿Qué pasa en la segunda porción del duodeno? Dije anatómica, no funcional. Ahí pasa algo. Ahí hay algo que anatómicamente les dice a ustedes, aquí va a pasar algo. Se conecta el páncreas y la vesícula biliar, es decir, ahí es donde se van a segregar los jugos digestivos. Por eso tiene importancia la segunda porción del duodeno. Entonces, absorción. Aquí les va lo importantísimo. ¿Se dan cuenta? Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. El intestino delgado, su porción de duodeno, mide alrededor de unos 30 centímetros. Entonces, por unos 4 y 7 metros en el resto del intestino. Pero el duodeno es el que tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque anatómicamente ahí pasa el contenido. Si se dan cuenta, aquí está nuestra vesícula. Aquí está el páncreas. Y aquí ocurre segregación de las enzimas, tanto pancreáticas como de la bilis. El proceso de absorción se da gracias a esta superficie, a la superficie. Recordemos que es un túbulo muscular recubierto de epitelio. Y quedamos que el epitelio puede ser de revestimiento o absortivo, ¿sí o no? Que tiene muchas microvellosidades. Estas microvellosidades, recordemos que está plegado en haces. Es decir, tiene una superficie inmensa. Si nosotros lo vemos por milímetro cuadrado, 200,000 microvellosidades en milímetro cuadrado. Es una cantidad inmensa para lo que es. Alrededor de aproximadamente 300 metros cuadrados, que equivalen a una cancha de tenis. Esa es la distribución del epitelio absortivo. Si ustedes buscan superficie de absorción del intestino, el número que les va a aparecer siempre va a ser constante, de 250 a 300 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque como está plegado, guarda más superficie. No es lo mismo que yo distribuya en una
cosita así, un montón de microvellosidades así, a que lo pliegue. Si nosotros plegamos, y no hagan de cuenta que termina, perdón por lo que está. Si nosotros lo plegamos y le ponemos microvellosidades de este lado y microvellosidades del otro, la superficie termina siendo diferente. No es lo mismo una superficie lineal a una superficie plegada. Termina siendo mayor la superficie por el hecho de estar plegada y que pueda contener microvellosidades a ambos lados. ¿Sí? Y tenemos acá. Bueno. Entonces, por eso es importante la segunda porción, porque ahí ocurre la digestión. ¿Ok? Entonces, aquí sí se dan cuenta. Está mayormente simplificado. Páncreas y vesícula biliar. Entonces, una vez que ya hemos ingerido los nutrientes, estos confluyen en la porta para pasar a circulación. Después de ahí, ustedes dirán, bueno, entonces ya absorbimos los nutrientes. ¿Qué es lo que sigue? Absorber lo mayor. El cuerpo es altamente eficaz en obtener la mínima cosa de que ustedes le den. Así ustedes le metan una manzana, él va a saber de dónde sacar todo lo que pueda de esa manzana. Entonces, en el intestino delgado se absorbe la mayor cantidad de líquido, alrededor de 9 litros de agua. Entonces, el resto, que es aproximadamente 1 litro o 2, se reabsorbe en el intestino grueso. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de bolo a quimo, luego al quimo le quitamos agua, absorbemos nutrientes y entonces ya tenemos, ¿qué sigue? Bolo, quimo. Exacto, masa fecal. Inicia su paso ahora hacia el intestino grueso, que no es otra cosa que la absorción y secreción. Aquí hay una cosa que se llama microbiota intestinal, que es el proceso de degradación. Entonces pasamos de un quimo, una masa fecal, a heces. ¿Ok? Entonces realmente lo que hace el intestino grueso es el paso o el tránsito de esta masa fecal y la absorción de aproximadamente 1 litro o 2 de agua. Entonces, ¿quién es el importante realmente aquí? El estómago y el intestino delgado. Bueno, esta es la porción que muchos de ustedes no quieren ver de lo que es un intestino grueso a muy recto. Bueno, esta es la salida, el final del tránsito. Y si se dan cuenta, tenemos 2 porciones. Muchos se confunden al decir que ano y recto son lo mismo. No, no son lo mismo. Recto aquí arriba, ano aquí abajo. Ano es la porción final. Es decir, si ustedes van y hacen exploración, nada más para nalguitas, ano. Si ustedes meten, recto. El ano cuenta con tejido epitelial ya propiamente dicho de la piel, el recto no. ¿Ok? El recto tiene flexuras y me van a investigar esta tarea. Entonces, mucha tarea. Van a investigar qué es una hemorroides. Entonces van a decir, es una enfermedad de eso. Bueno, todos tenemos hemorroides. Todos. Porque se van a dar cuenta que una hemorroides no es propiamente dicho la enfermedad, sino la inflamación de las hemorroides que todos nosotros contamos. Ajá. ¿Por qué se llegan a hacer las fisuras? Fisuras, perfecto. ¿Qué es una fisura? ¿Qué es una fisura? Como una intestinal. Exacto, ruptura de tejido. Ahí va, por ahí va la idea. Es la discontinuidad de tejido. La fisura puede ser por muchas cosas, pero la principal y la que van a encontrar siempre, principal etiología de la fisura, heces duras. Es decir, nosotros estamos consumiendo poca agua o el alimento no trae la suficiente agua. Entonces, cuando es dura, ¿se imaginan si pasa aquí por aquí una piedra? Va rasgando. Y al final la porción de tejidos de piel, pues se rasga, se rompe. Y si ustedes se dan cuenta, el principal, pues por así decirlo,
clínica de la fisura es: entro, voy al baño, me limpio y, oh sorpresa, hay una línea roja. Es decir, hay sangre. No es lo mismo la sangre fresca, que sale recién, a una sangre que ha pasado por el tránsito estomacal. Hay lo que se conoce como melena, hematopexia, rectorragia y sangre libre. ¿Ok? Como diría alguien, la melena se ve como moronga. Bueno, luego tenemos al hígado y la vesícula biliar. Bueno, el hígado se divide a su vez en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, pero también se divide en segmentos. Aquí tenemos 8 maravillosos segmentos. En uno de esos segmentos está la vesícula biliar. ¿Qué segmento es? Miren, aquí la tenemos, incluso un tesoro. Recuerden que en la parte posterior también hay segmentos. Bueno, eso lo van a investigar solo por curiosidad. ¿Vale? Entonces, ya que se divide en 8 segmentos, también tiene una capa que lo recubre. Esta capita es la que duele. Luego, ¿qué funciones cumple el hígado? El hígado es vasto. Si ustedes le buscan funciones, el hígado las va a tener. Tiene funciones metabólicas, de producción tanto de hormonas, porque produce hormonas, y de eliminación. Entonces, si ustedes pueden ver, el hígado por autonomacia para eliminar fármacos, hígado, riñón y a veces piel. Pero principalmente hígado y riñón. De hecho, cuando se afecta esta función, cuando nosotros superamos la función de eliminación del hígado, nosotros podemos tener una hepatitis. ¿Ok? Vascular, porque créanlo o no, es uno de los tejidos que más gasto cardíaco requiere. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, es decir, la cantidad que sale de él a un minuto por todo el sistema. Entonces, en porcentaje es uno de los órganos que más sangre requiere. El corazón, miren, cerebro, hígado y riñón, órganos que requieren más gasto cardíaco. Y una función biliar, porque ya vimos que la bilis en sí no es la que produce la bilis. Es decir, la vesícula biliar no produce bilis, solo la contiene y almacena. ¿Quién la produce? El hígado. Ya vimos que es por medio de la degradación de hemoglobina. Luego tenemos nuestros eritrocitos fracturados, ya se están, y los dividimos en un contenido ferroso y uno hemo. Y el hemo es el que pasa a convertirse a bilis. ¿Ok? Entonces, la producción de bilis aquí viene muy resumida. Este es el que más me gusta. Si se pueden dar cuenta con una globina, nuestra porción hemo, que se divide en hierro, que se reabsorbe, la biliverdina, que luego se conjuga, bueno, que luego se transforma en bilirrubina, que luego pasa a ser conjugada por el hígado, y luego pasa ¿a dónde? A la vesícula biliar. Y luego ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve toda esta bilis? Bueno, si ustedes pasan del otro lado y recuerdan, esta porción de aquí, con muchas bacterias, la conocemos como flora intestinal, pasa a convertirse a urovinilo. ¿A qué se le suena el urovinilo? Uro. De riñones, exacto, pasa a orina. Por eso tiene su color la orina. Y el 80%, bueno, es el que pasa por orina. El resto pasa a lo que se conoce como esterco hídrico. Y como su nombre lo dice, esterco, ese es el que le da el color a las heces. Entonces, oh, wow. Maravilloso, dice. Maravilloso. ¿Qué es la ictericia? Ajá. Por la producción de bilirrubina.
Ajá, ¿a eso cómo se le llama? Acolia y coluria. Acolia de A sin color, sin color. Coluria, coluria. Uria de pipí. Col de color. Orina, coloreada. ¿Ok? Y sí, sí pasa eso. Y todos dirán, bueno, en un proceso de ictericia, ustedes, no sé si ya llevaron la neonatología, pediatría, no, bueno, pediatría. No, como en el hospital. Bueno, hay un proceso que se llama ictericia neonatal, que es por la producción indiscriminada de bilirrubina. Entonces dirán, bueno, ya vimos que la bilirrubina tiene un caminito de producción, ¿sí o no? ¿Cómo se les ocurre que puede aumentar la bilirrubina? Sí, ¿cómo puede aumentar la bilirrubina? Si ya vimos que para llegar a la bilirrubina nosotros tenemos que destrozar eritrocitos, exacto, destrozar eritrocitos. Una de las fuentes de producción para la hiperbilirrubinemia o para tener mucha bilirrubina es el aumento de destrucción de hematíes. Es decir, si ustedes buscan patologías, una de las etiologías va a ser sangrado, hemólisis. Se están lisando muchos hematíes. Esa es una. La otra, si se dan cuenta, el color amarillo lo tiene la piel porque no puede salir. Es decir, nosotros tapamos este lugar. Pues tenemos mucha bilirrubina que tiene que buscar la manera de salir. Una de esas es, por eso adquirimos el color. Entonces, si nosotros cancelamos este pasito de acá, si tapamos nuestra vesícula, como a la ictericia. ¿Por qué? Por obstrucción de su salida. Entonces, ahí ya se dieron cuenta, tenemos dos, obstructiva y por lisis. La obstructiva es la más común en adultos y la lisis es la más común en pequeños. Luego, aparte de la bilis, ¿qué más contiene la vesícula biliar? Las sales biliares. ¿Y qué contiene una sal biliar? Si su nombre dice sales biliares, tiene bilis, ya vimos que tiene bilis, entonces debe tener sales biliares, colesterol y ácidos grasos. Entonces, las sales biliares se forman a través de un proceso en el que el colesterol se metaboliza por una enzima hepática. Ya vieron, aquí hay una enzima 7-alfa hidroxilasa de colesterol. Entonces pasa a ser esta hermosura de acá. Tenemos una ruta clásica y una ruta alterna. La clásica es esta de acá. La alterna es esa de allá. Y si se dan cuenta, todo es con la finalidad de tener sales biliares. Entonces, del colesterol nosotros producimos por la vía clásica el ácido cólico, que puede conjugarse con glicina o taurina para formar ácido taurocólico y glicocólico, para formar las sales biliares. ¿Ok? Entonces, hay algo muy importante. Aquí hay algo que se conoce como recirculación de las sales. El 94% de este contenido de sales biliares se reabsorbe para volverse a utilizar. Entonces, si se dan cuenta, el sistema gastrointestinal es muy ahorrativo. No va a dejar que salga nada hasta obtener todo lo posible de él. Entonces, aquí está. Tenemos a nuestra vesícula biliar que tiene forma de perita. Ustedes lo ven, es una forma de una perita que mide alrededor de 6 a 10 centímetros de longitud, con una pared de grosor de 4 centímetros y que tiene su conducto cístico, aquí los conductos hepáticos, derecho y izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común, que se une con el cístico para formar el colédoco. Ese colédoco desemboca en Exacto. Si nosotros conocen la
conocida. Me sacaron piedras de la vesícula. Todos han oído piedras en la vesícula alguna vez, ¿sí o no? Bueno, es por el estancamiento, porque recordemos que la vesícula lo único que hace es almacenar. Si esto no sale de ahí, se estanca. Se estanca, se estanca. ¿Y qué pasa cuando algo se estanca? ¿Han visto cuando ustedes le ponen azúcar a su agua y nunca la mueven? Se va hacia abajo y se hace bola. Lo mismo pasa con la bilis. Se estanca y se conglomera. O cuando hay mayor concentración de alguno de sus componentes, este se aglomera y hace piedritas. Y esas piedritas, cuando tapan la salida, tenemos la ictericia por obstrucción, porque no pasa nada, ¿sí o no? Bueno, ahora vamos con el páncreas. El páncreas puede ser una glándula endocrina, que ya vimos que endocrina nos referimos a... No, pero ¿a qué? ¿Tiene conducto o no tiene conducto? Exócrina tiene conducto, endocrina no tiene conducto, ¿estamos? Entonces, ya vimos que tiene una función exócrina y una endocrina. Su función exócrina es la secretación de enzimas digestivas. Entre las enzimas digestivas que produce, hay aquellas que lisan, es decir, destruyen proteínas, aquellas que destruyen lípidos y aquellas que destruyen carbohidratos. Y ahora sí tenemos el famoso tripsinógeno, luego tripsina, y si se dan cuenta, también tenemos al bicarbonato, y todos ustedes, ¿por qué bicarbonato? Bueno, si nosotros rememoramos, en la segunda porción del modelo, se segrega la bilis, y el quimo va ácido. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Para evitar que te rompas el intestino, porque el único epitelio diseñado para el ácido clorhídrico es el estómago. De ahí en fuera, todas las demás partes del tubo digestivo no están preparadas para ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Le segrego bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar el pH. Entonces, el quimo pasa de ser ácido a no serlo, a ser neutro, para poder pasar por el intestino libremente sin causarnos un hoyo. Suena gracioso, pero así es. Entonces, finalmente, tenemos aquí a las proteolíticas, la tripsina, que antes era tripsinógeno, a la quimiotripsina, a la carboxipeptidasa, y luego tenemos a las glucolíticas, que son estas de acá. Y ahí viene lo de amilasa y lipasa. Y todos los hemos escuchado en cuanto al término de pancreatitis. ¿Por qué? Porque nos determinan exactamente si el páncreas está sobreproduciendo algo que le está lisando a él. Cuando el páncreas produce mucho de estas, como son lisis, o sea, ellas lisan proteínas, lípidos y carbohidratos, si se quedan ahí, ¿qué le pasa al páncreas? Se lisa el solito. O voilà, tenemos pancreatitis. A eso le conocemos como pancreatitis. Y aquí viene algo muy importante. Tenemos aquí nuestra secretina y a nuestra colecistoquinina. Y si se dan cuenta, aquí tenemos células del duodeno y el yeyuno. Y en presencia de grasas es cuando se libera la colecistoquinina. Entonces, ya quedamos. ¿Cómo inicia el proceso realmente del sistema gastrointestinal? Nosotros damos comida, salivamos, la probamos, el cerebro dice, ah, ya hay comida. Pasa al estómago, se logra, el cerebro dice, efectivamente, ya hay comida. Manda señal, células que producen gastrina para que se produzca ácido clorhídrico. Y entonces, cuando ya hay ácido clorhídrico y se produce el quimo, este quimo pasa a la segunda porción del duodeno, y este quimo ácido hace que el jugo pancreático se libere. Y esto a su vez, cuando el contenido alimenticio es alto y rico en lípidos y grasas, estimula la producción de colecistoquinina. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos aquí, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, quedamos que la bilis no solo es, bueno, que el contenido de la vesícula biliar no solo es bilis, sino también sales biliares, colesterol y ácidos grasos.
Entonces, cuando ya hay colecistoquinina, esta dice, bueno, compa, es que necesito degradar y lo que hay es puro lípido, entonces necesitas ayudarme en tu sal biliar. Entonces, lo que produce es la contracción de la pared de la vesícula para que pueda salir su contenido con mayor proporción. Entonces, un alimento rico, por eso les pasa a los que tienen piedras en la vesícula, los alimentos ricos en grasa producen entonces mayor estímulo para la producción de ¿qué? De colecistoquinina. Y la colecistoquinina presiona la pared, hace que se presione. Entonces, ¿qué les pasa? Pues yo tengo una piedra adentro, la aplasto y entonces provoca dolor. Por eso, cuando ustedes escuchan, me dieron piedras en la vesícula, ¿cómo iniciaste? Pues me comí una torta de, pues ya tú sabes, de gordita, un pambazo, y me empezó a doler el abdomen. De ahí viene. Eso, por eso, es que se genera ese dolor. Luego tenemos a la lipasa y todo lo demás. Hasta ahí quedó algo no entendido del sistema gastrointestinal. Bueno, si se pueden dar cuenta, es uno de los sistemas que más ahorra. El siguiente en ahorrar es el urinario. ¿Sí? Entonces tienen sus tareas, ya vieron que son 3 realmente, y les voy a tomar fotos para sus tareas, porque luego a veces más bien ni quieren sus tareas. Pues acabamos 2 minutos antes. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿para los de niña va a seguir subiendo tareas en la plataforma o cómo va a ser la dinámica de las tareas? No, sí, les voy a subir su tarea. No se preocupen. Ok. Muchas gracias. Bye. ¿Cómo se le da? ¿Ya no se trata de cantar en la otra? No, sí. ¿Sí? Ok. Ustedes, Romeo José. Tengo mucho de línea. Y es puntos sobre examen. Ni siquiera es puntos sobre clases, puntos sobre examen. Sí, ¿qué cómo? Esa es la segunda. ¿Pasa mucho tiempo en el baño? O sea, si hay estreñimiento. Si se da cuenta, el que una persona pasa mucho tiempo en el baño tiene 2 razones: diarrea o estreñimiento. ¿Cuál de las dos? Yo le pregunto si está teniendo mucha diarrea. No. Es estreñimiento, entonces no puede hacer o hace. Pues es que uno trata de hacer, pero como